Tokikake y Momousagi oyeron a los dos almirantes conversar y no pudieron evitar asentir con la cabeza. Sí, desde que el ejército revolucionario se retiró y dio a conocer la noticia, todas las grandes potencias del mundo se han quedado calladas, incluso el mundo de Lampa. A pesar de que Droplet atacaba a sus organizaciones violentas, permanecieron indiferentes, lo que hizo que todo pareciera más complejo. Ni siquiera se pudo encontrar a los dos cuatro emperadores, Barba Blanca y Pelirrojo. Entre ellos, solo Cairo de las Bestias y las facciones de Big Mom observaban los movimientos de la marina sin reservas. Decir que a nadie le interesaba Saint Figarland, la tecnología Droplet o la tecnología Sopon, Momousagi no lo creería ni aunque la mataran a golpes. De repente, en este momento, se produjo un alboroto en el laboratorio de abajo. Kizaru, Aokiji y los demás que estaban en el último piso eran bastante poderosos y lo notaron de inmediato. La puerta del laboratorio de Saint Figarland se ha abierto. Él va a salir. Las reacciones de Aokiji y Kizaru no fueron lentas en absoluto. En un instante, percibieron el movimiento de Lin, sus ojos se llenaron de sorpresa y saltaron directamente hacia abajo. Nada era más rápido que saltar, ni siquiera coger el ascensor. Desde que se construyó el laboratorio, Lin no había salido ni una sola vez. Sus necesidades básicas, como comer y beber, no representaban ningún problema dentro del laboratorio. Sumado a los acontecimientos previos, todos comprendieron que debían haber terminado su investigación, o quizás incluso estaba a punto de presentar un invento, razón por la cual Lin salía en persona. Por lo tanto, Kizaru y Aokiji estaban encantados. Momousagi, Tokikake, Tesoro y otros que se encontraron en los pisos inferiores, así como Yamakagi, que estaba de patrulla, lo notaron y se reunieron alrededor, gratamente sorprendidos. Efectivamente, Lin salió con cierto cansancio físico, pero sus ojos brillaban y rebosaban de vitalidad. Saludos, San Figarland. Momousagi, Tokikake, Tesoro, Yamakagi y los soldados de la armada se arrodillaron respetuosamente sobre una rodilla para saludar. Este era el protocolo para enfrentarse a los dragones celestiales. Como almirantes, Kizaru y Aokiji no necesitaban arrodillarse, así que simplemente hicieron una reverencia a modo de saludo, y luego sus ojos se dirigieron rápidamente hacia lo que había detrás de Lin. Lin, que al principio se mostró algo serio, al ver las expresiones tan cómicas de los dos hombres de mediana edad, Kizaru y Aokiji, no pudo evitar soltar una risita y decir: «Está bien, dejen de mirar a su alrededor. Esta vez he venido a entregar la orden del gobierno mundial». Un pedido. Sí, así lo llamó Lin. Después de todo, una gota valía 50.000 millones, y aún así obtuvo 40.000 millones de ganancias. Jajaja, no, solo vimos a Saint Figarland trabajando duro y vinimos a darles la bienvenida, guau. Kizaru y Aokiji aún querían restaurarle importancia, pero en un abrir y cerrar de ojos, vieron aparecer una gota detrás de Lin, junto con 4 pequeñas esferas negras que Lin sacó con un movimiento de revés. Como era de esperar, la Droplet era la cuarta que Lin había fabricado, y las pequeñas esferas negras eran Sopon. 4 Sopon completos. San Figarland, esto es. El vicecapitán general Kuzan tragó saliva, señalando a la gota y a los Sopon, y preguntó con cautela. ¿No lo dije ya? Te lo van a entregar. Lin no valoraba en absoluto esta tecnología. Simplemente les arrojó las 3 esferas negras y el anillo de control del Droplet sin darle mayor importancia. Kizaru y Aokiji los alcanzaron apresuradamente, con los ojos llenos de sorpresa. Eso es genial. De una sola vez, Lin entregó los 4 Sopon encargados por los Gorosei, y también entregó la tercera Droplet. Todo estaba completado. Kizaru y los demás realmente no esperaban que la eficiencia de Lin esta vez fuera tan rápida, saliendo y completando todas las transacciones de los pedidos anticipados del gobierno mundial de inmediato. Ustedes pueden ser felices por su cuenta. Lin agitó la mano, completamente despreocupada, aún sosteniendo a Sopon en la mano, agitándolo mientras caminaba hacia el edificio central. Como había salido, tuvo que relajarse un poco antes de continuar. Tesoro lo siguió servilmente, atendiéndole en todo, mientras el resto del personal de la Armada contactaba rápidamente con el cuartel general de la Armada. Cuando Sengoku supo que los 4 Sopon y los 3 Droplet previamente acordados por Gorosei y Lin ya estaban terminados, se puso de pie inmediatamente, emocionado. Garp, que estaba a su lado, se sobresaltó, pero luego se enteró del asunto y se emocionó igualmente.
Había que tener en cuenta que, tras disponer del Droplet S, la intensidad de los ataques contra piratas y organizaciones criminales no solo era alta en general, sino que la eficacia había aumentado significativamente. Y ahí estaban los Sopón. La única Sopón que la Marina había obtenido hasta entonces seguía dependiendo sobre la cabeza de Doflamingo. Ahora, con los otros tres, podrían comenzar de inmediato la misión de vigilar a los 4 emperadores. ¿Cómo no iba a entusiasmar esto a los altos mandos de la Armada? Después de todo, estos 4 emperadores no se habían calmado del todo. ¿Quién sabía qué tramaban en secreto? Bien, ahora no es momento de emocionarse. Primero, vayan a darle las gracias a Sanfi Garland. Sengoku reaccionó en ese momento e inmediatamente le dijo al bando de Kizaru que le entregaron el Denden Mushi a Lin, ya que quería expresar su gratitud adecuadamente. Capítulo 86. Nueva tecnología. Sello del pensamiento. Lin recibió una llamada de Sengoku, pero él no tenía mucho interés en conversar con él. Sengoku era un hombre discreto. Sabía que, dado que Lin había estado encerrada en el laboratorio durante tanto tiempo, este era el momento que necesitaba para descansar adecuadamente. Por lo tanto, además de expresar su gratitud, también informó a Lin de los recientes movimientos en el mar. Por ejemplo, el oscuro mundo subterráneo, lo que tramaban los 6 reyes del subsuelo, incluido Doflamingo, la atención que Cairo de las Bestias y Big Mom prestaban a la marina, y el hecho de que tanto Barba Blanca como Shanks el pelirrojo hubieran guardado silencio, y así sucesivamente. Mencionó estas cosas principalmente para que Lin se hiciera una idea de la situación y para aclarar que, si surgía algún peligro inesperado, debía evacuar inmediatamente, sin preocuparse por la vida de los demás. Lin apenas asimiló un poco de esto y luego dijo con indiferencia. Gracias también por la información. Por cierto, almirante de flota Sengoku, permítame hacerle una pregunta. Por favor, adelante. Ese pirata llamado Monkey D. Luffy, ¿dónde está ahora? Lin quería principalmente vigilar al niño del destino y, al mismo tiempo, determinar hasta dónde habían llegado los engranajes del tiempo en este mundo. Monkey D. Luffy. El corazón de Sengoku se aceleró. No esperaba que Lin preguntara sobre esto, pero no ocultó nada y dijo directamente. Desde que derrotamos a Moria, no se ha descubierto el desfile de los sombreros de paja. Lin también reaccionó, y dado que se trataba de Moria, Sengoku aún no había puesto sus ojos en piratas de poca monta. En efecto, Luffy ya no era más que un pirata de poca monta. Bien. Lin ascendió y luego desarrolló el Denden Mushi a la marina. Luego hizo que las criadas se unieran a él para bañarse. Después de terminar su conversación con Lin, Sengoku también estaba muy contento, y se volvió hacia Borsalino y le dijo. Borsalino, tendré que molestarte para que traigas de vuelta el sopón y la gota. La fruta resplandor de Borsalino era extremadamente rápida, y además podía pararse sobre la gota para viajar rápidamente de un lado a otro. Posteriormente, Sengoku dio por terminada la conversación. Sengoku-san parece muy emocionado de que se lo hayas enviado de vuelta con tanta urgencia. El vicecapitán general Kuzan no pudo evitar reírse a un lado, diciéndole a Borsalino, que hacía una mueca algo extraña. Lo entiendo, es solo que mis brazos y piernas ya no son los de antes. Borsalino negó con la cabeza y, movido por la pereza, cogió el mando del droplet y del sopón, y se puso en marcha inmediatamente. En otra parte. En la planta superior del edificio central, en la suite reservada específicamente para Lin. En la espaciosa bañera, Lin yacía cómodamente semi-reclinada, mientras el vapor se elevaba. Las 4 criadas, ataviadas apenas con delantales de baño, limpiaban diligentemente el cuerpo de Lin. Pero a Lin no le atraía el hermoso paisaje que tenía delante, todo porque en ese preciso instante sonó una notificación del sistema en su mente. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión Sopón. Recompensa. Logro tecnológico. Sello del pensamiento, nivel Shichibukai. Debajo de la consigna había una larga explicación del sello del pensamiento. Lin cerró los ojos, con la mirada fija en el panel del sistema, y no pudo evitar sentirse sorprendida. La finalización de la misión del sistema finalmente había dado sus frutos, y se trataba de una tecnología muy poderosa. En el problema de los 3 cuerpos, era una tecnología impresionante capaz de cambiar el pensamiento humano. Y este fue uno que atacó la voluntad humana, influyendo directamente en las neuronas del cerebro, haciendo que el cerebro emitiera juicios sin pensar.
No esperaba que fuera esta tecnología, ¿de verdad que lo es? Cuanto más leía las anotaciones del interior, más se entusiasmaba Lin. El nivel Shichibukai no parecía alto, pero el efecto era realmente impresionante. Incluso Lin, que había experimentado la gota y el sofón de nivel almirante, no pudo evitar exclamar que era algo anormal. La interpretación que el sistema hizo del sello mental de nivel Shichibukai fue la siguiente. Posee el efecto de influir en aquellos por debajo del nivel Shichibukai, misma tecnología que el original. Tecnología del sistema mejorada. Puede infundir directamente Haki de 3 colores, el Haki del Conquistador también es efectivo, técnicas de combate Rokusiki, esgrima, la implantación de habilidades puede omitir el proceso, mismo principio que el sello mental. El mismo principio que el sello del pensamiento. Al ver la lista de habilidades existentes en el panel del sistema, Lin sintió que iba a explotar. Sorpresa, emoción, fue simplemente demasiado impactante. Esto significaba que, para un poder de combate inferior al de los Shichibukai, siempre que creara el sello mental, podía hacer que una persona común dominara estas habilidades al instante. Debes saber que, ya fuera técnica, Haki o Rokusiki, todas estas eran habilidades que requerirían un entrenamiento constante para adquirirlas. Y el sello del pensamiento equivalía a permitir que alguien comprendiera directamente estas habilidades, una iluminación instantánea. Esto es, jodidamente enorme. Por supuesto, el sello del pensamiento solo transmitía técnicas. La fuerza del cuerpo en sí misma aún debía ser entrenada por el individuo, como por ejemplo su propia fuerza física. Si sabes cómo usar el Haki, también depende de cuánto Haki puedas generar tu cuerpo, pero esto no impidió que el sello del pensamiento fuera impresionante. En otras palabras, Lin podría entrenar por completo a un ejército propio en un tiempo récord, incluso una unidad donde todos tuvieran Haki del Conquistador y fueran increíblemente leales. Ahora se trataba de un sello mental de nivel Shichibukai, por lo que las habilidades y técnicas transmitidas también estaban a la altura. Combinado con el efecto del propio sello mental, los resultados obtenidos no eran tan simples como sumar uno más uno. En el mundo de One Piece, la gente prestaba mucha atención a la voluntad. Su propia voluntad o la voluntad de perseverar. En términos generales, la fruta del diablo en sí misma era una combinación de voluntad, la encarnación de la voluntad, como la voluntad de liberación y libertad de la fruta Nika. Como mínimo, incluso los almirantes persistían en su propia voluntad. Por ejemplo, la justicia de Sengoku al gobernar el mundo era una cuestión de su propia voluntad. El efecto del sello del pensamiento en sí mismo era influir en esta parte. Si pudiera mejorarse al nivel de almirante, o al de 4 emperadores, Lin ni siquiera podía imaginar cuánto beneficio traería. El simple hecho de conocer su nivel actual como Shichibukai bastó para que se emocionara incontrolablemente. Entendamos que el nivel de Shichibukai no significaba que no pudiera influir en ese nivel. Podía influir en personas como Sir Crocodile y Jinbe, pero era difícil decirlo para personas como Dracule Miauk, o la potencialmente desconocida Boa Hancock, y Tyrant Kuma. En cualquier caso, definitivamente no funcionaría con Dracule Miauk, pero valía la pena intentarlo con Boa Hancock. Da la casualidad de que esta nueva tecnología puede complementar lo que actualmente me falta. Lin se incorporó de repente, y su excitación sobresaltó a las criadas, que retrocedieron asustadas. Él no les prestó atención. Lin continuó imaginando en su mente lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que más le faltaba? Por supuesto, tener sus propias fuerzas armadas. En ese momento, estaba protegida por la Marina y el gobierno mundial. En pocas palabras, por muy formidables que eran los dragones celestiales, los Gorosei, que ostentaban el poder en la cima, los frenarían. Si hacía algo mal, o si los Gorosei y la gente que los respaldaba tenían algún plan contra él, ni siquiera tendrían sus propias fuerzas. Capítulo 87. Sanfi Garland nombra a Sir Cocodrilo. Lo que Lin necesitaba más en ese momento, además de enfrentarse a amenazas externas, era protegerse de la interferencia de los Gorosei. Construir su propia espada afilada era imperativo. Solo al volverse poderoso él mismo se liberaría del poder y la autoridad actual. ¿Pero qué tengo ahora mismo? Lin entrecerró los ojos, quitando inconscientemente la palma de su mano a través del agua mientras reflexionaba. ¿Qué tenía? Confiar en la gota, confiar en el sofón. Esto era posible. De hecho, ese había sido su plan desde el principio. Estas dos tecnologías eran poderosas, sorprendentemente poderosas.
Una sola gota poseía un poder de combate comparable al de un almirante. Los inconvenientes también eran evidentes. La producción era lenta y requería mucha mano de obra. Ahora que se había implementado un sistema semiautomatizado, se tardaba más de 10 días en fabricar una unidad, y la cantidad de materiales consumidos era enorme. Para volverse invencible y no ser manipulado por nadie, tenía que seguir desarrollando sus propias fuerzas. Tesoro podía considerarse uno de ellos, y ahora, con el sello mental, controlarlo era aún más seguro. Además, podía influir en más expertos, aquellos al nivel de los Shichibukai, para que trabajaran para él. Incluso podía seleccionar a aquellos que eran fuertes y tenían aptitudes físicas, aunque su comprensión fuera del promedio. Pensándolo bien, ya que tengo el sello del pensamiento, no necesito tener en cuenta a la gente común. ¿Debería centrar mi atención en los Shichibukai? Lin de repente se dio una palmada en la frente y murmuró para sí mismo. Estaba realmente demasiado entusiasmado. Aún no había llegado al punto de enemistarse con el gobierno mundial, y tal vez no llegaría a ese extremo. Después de todo, seguía siendo un dragón celestial, ¿verdad? Su estatus era sumamente noble. Podía aprovechar este tiempo para desarrollarse lentamente, y para entonces, no tendría que temer a los Gorosei, ni siquiera a las entidades de la Tierra Santa Mer y Geoise. Cuanto más pensaba en ello, más ansioso se ponía, principalmente porque el sello del pensamiento había sido una sorpresa muy agradable. Pero puedo empezar a prepararme ahora. Esta vez, cuando entre al laboratorio, me esforzaré por terminar el sellado. La producción de Droplet no puede detenerse, y el proyecto Sopon no puede abandonarse. Hay muchas cosas que hacer. Lin calculó lo que tenía que hacer, luego agitó la mano y le dijo a la criada desconcertada. Traigan al Den Mushi. Llamen al almirante de flota Sengoku. La criada obedeció de inmediato y salió del baño, envuelta en una toalla, hacia donde estaba su ropa para recuperar el Den Mushi. Por su parte, Sengoku estaba contándoles alegremente a Garp y al vicealmirante Tsuru que Lin ya había entregado la tecnología solicitada por el gobierno mundial. Al oír esto, ambos se alegraron mucho. Con otro Droplet y el Sopón, se podría poner en marcha el plan operativo inicial para el Nuevo Mundo, y la punta de lanza no solo apuntaría a la primera mitad de la Grand Line. En ese momento, entró la llamada de Lin. Sengoku se sorprendió un poco cuando contestó. ¿No acababan de terminar de hablar? En realidad, Sengoku llamó para preguntar algo, así que dijo directamente. Sengoku, ¿cuál es la situación con los Shichibukai últimamente? ¿Cuáles son sus movimientos? ¿El Shichibukai? ¿Por qué Lin preguntaba por ellos? Sin embargo, Lin no era un dragón celestial ordinario. Tenía la autoridad para saber estas cosas. Aunque Sengoku estaba algo desconcertado, respondió con sinceridad. ¿Los Shichibukai? El paradero de Dracule Miauk es incierto, la emperatriz Hancock sigue en su isla y Jinbe también está en el mar, aparentemente sin hacer nada. En cuanto a Doflamingo, lo atacamos hace unos días, y el sopón aún pende sobre su cabeza. Ah, ese dragón celestial exiliado de la familia Don Quixote. Lin se sorprenderá. ¿Doflamingo realmente había sufrido un ataque de la marina? Sí, es él, frutas del diablo artificiales. Estaba traficando con ellas de forma clandestina. Usamos el sopón para descubrir su comercio con los piratas bestia y también encontramos la fábrica subterránea. Fue destruida por la gota en ese momento, pero como el ejército revolucionario te atacó, fuimos a ayudarte primero. Así que, por ahora, no lo hemos tocado y los Gorosei no han dado ninguna instrucción. Sengoku explicó con sinceridad la situación en aquel momento. Doflamingo chasqueó la lengua 2 veces. No se esperaba que algo así hubiera sucedido. Doflamingo tuvo tan mala suerte que su fábrica fue destruida 2 años antes de lo previsto. Pero fue solo una sorpresa. A Lin no le importó lo que le pasó a Doflamingo y continuó preguntando. ¿Qué hay de los demás? Los demás Shichibukai, Monkey y Luffy, el pirata por el que preguntaste antes, derrotó a Sir Crocodile y a Gekko Moria. Actualmente, Gekko Moria sigue en su territorio, mientras que Sir Crocodile cometió un crimen, fue capturado y enviado a Impel Down para intentar derrocar al gobierno del Reino del Desierto. De repente, Lin se dio cuenta. Sí, Gekko Moria había sido derrotado, lo que significaba que la guerra de Marineford se acercaba. Lo único que faltaba era la mecha, que Barba Negra Teach capturara a Ace. ¿No estaba Sir Cocodrilo en Impel Down en ese momento? Por lo tanto, Lin dijo con decisión. Entonces será él.
Señor Cocodrilo, envíelo a la ciudad de la tecnología dorada. ¿Quieres que el señor Cocodrilo vaya allí? Sengoku se quedó atónito por un momento, sintiéndose sumamente sorprendido. ¿Qué quería Lin con el ex-7 señor de la guerra del mar, Sir Crocodile? Es un individuo peligroso, Saint Figarland. ¿Podrías decirme para qué es esto? Sengoku originalmente quería negarse, pero pensando en el trato especial que Lin recibió del Gorosei y de ese supuesto adulto, se contuvo y preguntó en su lugar. Esto forma parte de mi plan. De acuerdo, hagan lo que les digo. Si encuentran resistencia en otras áreas, avísenme. El señor Figarland Lin estaba muy claro sobre su posición y no se andaría con rodeos al hablar con Sengoku. Terminó de hablar directamente, zanjó el asunto y colgó. Sengoku, con una expresión compleja, se quedó sosteniendo el auricular. Oye, ¿de verdad acabas de aceptar eso? Es Sir Cocodrilo. No es un personaje cualquiera. Garp y el vicealmirante Tsuru habían escuchado la voz de Lin sobre el Denden Mushi y no pudieron evitar decirle a Sengoku. En tal situación, incluso si se tratara de un dragón celestial, Sengoku normalmente se negaría directamente. Después de todo, estos prisioneros eran seres de nivel 6, y su nivel de peligro no era ordinario. Pero en lugar de eso, Sengoku no dijo nada, lo que sorprendió a Garp y al vicealmirante Tsuru, quienes conocían bien el carácter de Sengoku. Yo también quería negarme, pero ¿quién es él? ¿Él es Lin? Sengoku esbozó una sonrisa amarga y continuó. ¿Sabes lo que me dijo el Gorosei? Cumple todas las peticiones de Saint Figarland. Garp y el vicealmirante Tsuru quedaron atónitos, exclamando con asombro. Los Gorosei son tan indulgentes con él. Sengoku seguía sonriendo con amargura. Un prisionero de nivel 6. Dárselo si lo quiere. Pensó para sí mismo que lo que no sabían era que no era solo el Gorosei. Incluso el misterioso adulto en la Tierra Santa trataba a Lin de esta manera. Que se le dé o no a la persona es irrelevante. Aunque dijeron que cumpliera con todo, aún tengo que pedir instrucciones. Sacudió ligeramente la cabeza. Como ya tenía previsto contactar con los Gorosei para informar sobre la entrega, simplemente hizo otra llamada. En ese momento, Kizaru también había llegado a Marineford. Siguiendo las instrucciones de Sengoku, primero entregó un sopón al Gorosei. Capítulo 88. La experiencia de los Gorosei con el sopón. ¿No es solo un simple criminal importante? Dénselo a él. Liberar a un importante criminal, y además a un prisionero de alto perfil, del infierno infinito de nivel 6 de Impel Down. Sengoku jamás actuaría por su propia cuenta. Ignoró a todos los demás departamentos de Tierra Santa para contactar directamente con el Gorosei y explicarle la petición de Lin. Lo entendemos. Si lo quiere, démoselo. La próxima vez, para asuntos como este, mientras sea Lin quien lo pida, no hay necesidad de pedir permiso. Tratémoslo como si fuera una autoridad solo superada por la nuestra. Al enterarse de la petición de Lin, los Gorosei, naturalmente, no tuvieron ningún motivo para negarse e incluso se lo recordaron a Sengoku. Incluso Inu-sama había dicho que satisfarían sus peticiones por completo. Aunque quisiera masacrar a los prisioneros del nivel 6, los Gorosei no se negarían si las circunstancias lo permitieran. Después de todo, Lin era el activo más importante en ese momento, y el gobierno mundial lo necesitaba. Por supuesto, los Gorosei también quedaron desconcertados por el comentario final de Lin. Este es el plan. ¿Qué tipo de plan? ¿Un plan tecnológico? Podría ser que estuviera a punto de comenzar a recorrer el mismo camino que Vegapunk, hacia el plano de la vida y el factor linaje. Sengoku no dijo mucho al respecto, ya que tampoco conocía las intenciones de Lin, así que continuó hablando al Denden Mushi. Gorosei, hay una cosa más. Saint Figarland ha entregado la tercera gota y los 3 sopón restantes. Uno de ellos está siendo enviado a usted en este momento. ¿Esperando ya lo entregaron? Bien. Al oír esto, los Gorosei quedaron bastante satisfechos. No esperaban que la eficiencia de Lin fuera realmente tan alta. Después de todo, la investigación científica suele tardar un año o más. Los Gorosei nunca habían tenido prisa porque Lin diera luz, dejando que sucediera de forma natural, así que no esperaban que fuera tan rápido. Fue una grata sorpresa. Así, antes incluso de que terminara la llamada, una pequeña esfera negra fue entregada rápidamente a los Gorosei, junto con 3 pequeñas esferas azules, que eran los dispositivos de proyección. El momento fue perfecto. ¿Así que este es el sopón?
Los Gorosei ya lo habían visto antes cuando vigilaban la reunión entre los 4 emperadores. Barba Blanca y Pelirrojo. Al ver ahora una esfera negra tan pequeña, todavía estaban sorprendidos. No se sintió frío al tacto. Más bien, no se sentía nada en absoluto, aunque la esfera negra Sopón era bastante pesada. Después de que cada uno de los 5 lo sintiera, estaban ansiosos por probar el Sopón, queriendo liberarlo personalmente y experimentar sus efectos. Sengoku podía imaginar la escena con solo escuchando sus voces. El Sopón estaba en manos de los Gorosei. Comenzó a explicar cómo usarlo. Solo necesitas controlar el Sopón con tus pensamientos, y alcanzará las coordenadas deseadas y se desplegará. La pequeña esfera azul es para proyectar la imagen, y el anillo de control. Con la guía de Sengoku, los Gorosei sujetaron el Sopón y, efectivamente, encontraron el controlador en su interior. Podían acoplarlo de forma estable simplemente acercándolo suavemente a sus cabezas. En ese instante, el anciano mayor se lo puso. Con un solo pensamiento, el sopón que sostenía el anciano calvo flotó hacia arriba y salió volando directamente por la ventana. Inmediatamente, la pequeña esfera negra alcanzó el cielo sobre Santa Tierra de María Geoise y comenzó a desplegarse capa por capa. Finalmente, se desvaneció en el espacio bidimensional, volviéndose invisible. Posteriormente, bajo la guía de Sengoku, el Gorosei colocó la esfera de proyección azul sobre la mesa. Apareció una pantalla de luz y una imagen increíblemente nítida se proyectó ante el Gorosei. Y esta imagen era una vista aérea que abarcaba toda la extensión de Mary Geoise. Es verdaderamente milagroso. Esta claridad y la capacidad de controlar el sopón a voluntad. El anciano principal fue el más afectado y no pudo evitar exclamar con admiración. Los otros 4 ancianos también chasquearon la lengua con asombro. La última vez, lo vimos a través de una imagen de Enden Musi. Solo ahora nos damos cuenta de lo clara que es la vigilancia de los Sopón. Es como si estuviéramos en las nubes mirando hacia abajo a Mary Geoise. Todo estaba a la vista. Era una experiencia que los Gorosei jamás habían vivido. Por otro lado, Sengoku no pudo evitar reírse para sus adentros. Había reaccionado con la misma sorpresa y admiración cuando vio la imagen en la pantalla por primera vez. No sabía cómo el cerebro de Lin estaba programado para inventar algo así. Era incluso más impresionante que ese Vegapunk de gran cerebro. A veces, Sengoku no podía evitar querer atraer a Lin a la isla Egeat para enfrentarse a Vegapunk. Mientras tanto, los Gorosei estaban familiarizándose con el sopón y experimentando con él con entusiasmo. Por ejemplo, cuando el anciano principal pensó en ampliar la imagen, sin realizar ningún otro cambio, la imagen en la pantalla luminosa comenzó a ampliarse, centrándose en la cámara de autoridad donde se encontraban los 5. Todo era perfectamente visible. Incluso la fuente situada detrás de la cámara de la autoridad se podía ver con total claridad, y los agentes ocultos de Cyberpol que se encontraban cerca no podían escapar del cerrojo del sopón. La imagen que se proyectaba en la pantalla luminosa era realmente mágica. Parecía capaz de resaltar a las personas que se escondían, facilitando así que el espectador las detectara. El anciano supremo sonando, y con otro pensamiento, la lente se movió rápidamente, recorriendo el castillo de Pangea y enfocándose en la zona de oficinas del gobierno mundial al otro lado. En el interior se encontraban altos funcionarios del gobierno mundial, como los comandantes a cargo de Cyberpol, las fuerzas especiales de la Armada, los departamentos de primera línea de los Caballeros de Dios, altos funcionarios de diversos rangos y el comandante en jefe de todo el ejército, Kon. Así es, mientras Gorosei experimentaba intencionalmente, la lente recorrió rostro tras rostro y se acercó directamente al rostro de Kon. En ese momento, Kong miraba los documentos sobre su escritorio con dolor de cabeza, rascándose la cabeza y las orejas, con expresión angustiada. No tenía ni la idea más mínima de que estaba siendo vigilado y espiado, hasta el punto de que incluso las raíces de su barba blanco plateada eran claramente visibles. Ni siquiera Kong pudo detectarlo. Esto es realmente extraordinario. Los Gorosei casi no pudieron evitar el aplaudir. Como era de esperar, algo que ni siquiera Barba Blanca pudo detectar, tampoco sería detectable a corta distancia por un maestro del Aki como Kong. Completamente desinformado. Los Gorosei no pudieron evitar asombrarse. Con el sopón, vigilar a los 4 emperadores no supondría ningún problema. Si lograban vigilarlos una vez, jamás podrían escapar de la vigilancia del sopón.
El único problema era que el sopón necesitaba desplegarse, y para moverlo, tenía que retroceder y la vigilancia convergería antes de que pudiera seguirlo, pero eso no le restaba mérito a su asombroso efecto. El efecto de interferir con el Aki también debe activarse manualmente, no molestaré más a los Gorosei. Sengoku escuchó las voces de los Gorosei y supo que controlar al sopón no era difícil, así que se marchó. Los Gorosei quedaron bastante satisfechos y respondieron a Sengoku. Después de colgar el Denden Mushi, Sengoku miró en dirección a la línea roja y luego se puso de pie. ¿A dónde vas? Garp y el vicealmirante Tsuru sintieron curiosidad por saber qué haría Sengoku después de terminar su consulta con el Gorosei. ¿Qué más? Terminar la tarea que me encomendó Sanfi Garland. Sengoku tomó con decisión la gota recién entregada y partió con una sonrisa, decidiendo ir personalmente a Impel Down para recoger al prisionero, para así evitar las quejas de Magellan más tarde. Garp y el vicealmirante Tsuryu no pudieron evitar reírse. Parecía que la posición de Rin en los corazones de Gorosei y Sengoku se había vuelto aún más importante. Pero eso era de esperar. Semejante genio tecnológico sería valorado por cualquiera. Simplemente era demasiado extraordinario. Capítulo 89. Imu no solo desmanteló la gota, sino que también pudo detectar la presencia de Sopón. La imagen en la pantalla luminosa seguía mostrándose con claridad ante sus ojos. Después de que Sengoku colgara el teléfono, los Gorosei seguían elogiando los poderosos efectos de Sopón. Controlada por los pensamientos del anciano, la imagen podía incluso penetrar el suelo y los edificios, absorbiéndolo todo. Caballeros, ¿puede Sopón ver a través de todo el castillo de Pangea? De repente, el anciano dijo esto. Los otros 4 presentes parpadearon, y como si estuvieran poseídos, la imagen en la pantalla luminosa se desplazó inmediatamente hacia el castillo de Pangea. El majestuoso e imponente castillo fue infiltrado por la vigilancia de Sopón, y las escenas que se desarrollaron en su interior quedaron al descubierto. En ese instante, los corazones de los Gorosei parecieron acelerarse. Los 5 pensaron en la misma persona simultáneamente. Imu. ¿Podría Sopón permanecer completamente sin ser detectado por Lorimu? Una vez sembrada esta idea, los Gorosei no pudieron reprimir su curiosidad y un sudor frío les recorrió la frente. Tras este pensamiento, Sopón recibió la orden y comenzó a buscar a esa figura en lo profundo del castillo de Pangea. Finalmente, en una habitación luminosa y espaciosa, apareció la figura de Imu. Sopón había capturado a Imu y había trasladado la imagen de vigilancia. Sin embargo, lo que más sorprendió a los Gorosei fue descubrir que Imu estaba rodeada de diversas herramientas y que había extraños aparatos en la habitación. La gota, la que Imu había capturado, en realidad estaba partida en 2. La superficie, originalmente lisa e impecable, se había convertido en un metal común de color amarillo pálido, e Imu estaba utilizando herramientas desconocidas para desmantelar las estructuras necesarias del interior. En ese momento, las pupilas de los Gorosei temblaron. Nunca esperaron que la gota terminara así en manos de Imu, y aún más sorprendente, Imu realmente fue capaz de desmantelar la gota. Pero lo que no sabían era que si Lin estuviera allí, probablemente se sorprendería aún más. En efecto, la gota solo tenía el nivel de almirante, no era invencible como la gota real que requería armas de alta dimensión para ser destruida, pero desmantelar una gota intacta no era algo que nadie en el mundo de One Piece pudiera lograr. Sin embargo, Imu había hecho exactamente eso. Por supuesto, Lin no lo sabía en ese momento, pero eso no impidió que los Gorosei se quedaran asombrados. Sin embargo, justo cuando los Gorosei estaban vigilando a Imu, de repente, Imu levantó la vista bruscamente, frunciendo el ceño con su rostro de una belleza deslumbrante mientras miraba hacia el ángulo de vigilancia. Era como si hubiera descubierto a alguien espiando desde ese ángulo. En un instante, los Gorosei sintieron como si hubieran caído en una bodega de hielo. Una sensación de miedo y escalofrío les invadió el corazón, y el anciano se retiró inmediatamente a Sopón aterrorizado. Nos descubrió el señor Imu. Los 5 se desplomaron en el sofá, hablando con un temor persistente, con el cuerpo empapado en sudor frío en ese breve instante. Como era de esperar de Lorimu, habían sido demasiado imprudentes, sin prever que Lorimu aún pudiera sentir la vigilancia de Sopón. Fue demasiado aterrador. Inclinamos, tal vez. El cuarto anciano no pudo evitar querer rendirse ante Imu en ese momento. Estando en la cima del poder, incluso temblaba mientras hablaba.
no entrar en pánico. El anciano también estaba aterrorizado, pero se obligó a calmarse. El incidente de hoy fue, sin duda, una imprudencia suya, y no pudo ocultárselo al señor Imu. Simplemente tuvo que pensar detenidamente en cómo explicarlo para que el señor Imu no los culpara demasiado, sin embargo, justo cuando los Gorosei temblaban de miedo. Dentro de la sala de investigación en lo más profundo del castillo de Pangea. Imu miró en la dirección que Sopon acababa de estar vigilando, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Esto debe ser Sopon, no está mal. No es de extrañar que se diga que tiene capacidades de sigilo extremadamente altas, lo que lo hace indetectable para esos tipos en el mar. Imu no mostró ningún disgusto ni enfado. Al contrario, se mantiene muy tranquilo. De hecho, cuando Sopon fue lanzado y desplegado, ya había detectado la presencia de Sopon. La razón por la que pudo descubrirlo fue porque poseía Urano. Porque Urano era en sí mismo un producto de la tecnología bidimensional. Una superarma capaz de destruir un país mediante ataques que controlan el clima a través del dibujo. La tecnología tridimensional no podría lograr esto en absoluto. La tecnología tridimensional era mucho más compleja y de mayor envergadura. Por lo tanto, el Urano que poseía Imu podía detectar fácilmente a Sopon, que también se encontraba en el espacio bidimensional, como si hubiera invadido su territorio. Especialmente cuando Sopon fijó su perspectiva en él, las notificaciones de alarma de Urano se descontrolaron. Qué interesante que un experto en tecnología tan vanguardista aparezca entre los dragones celestiales. Un producto bidimensional. Se trataba de tecnología de punta que nadie podía investigar ni siquiera en el Gran Reino. Imu también desarrolló un gran interés por Sopon. Gracias a sus investigaciones sobre Urano a lo largo de los años, logró comprender mejor los productos bidimensionales. Al igual que la gota que fue desmantelada frente a ella, la destrucción violenta en realidad no le resultó difícil. Mediante medios técnicos bidimensionales, logró atravesar con éxito el material de fuerte interacción, contrarrestando la fuerza electromagnética y provocando que el generador de campo de fuerte interacción dejara de funcionar. La fuerza electromagnética recuperó el predominio, y el material de fuerte interacción volvió a ser metal ordinario, lo que permitió desmantelarlo. Una estructura increíble. La tecnología que contiene es aún más sofisticada. Cuando Imu se dio la vuelta, observó el interior de la gota con cierta fascinación. El motor de retroceso, el generador de campo y otras tecnologías combinadas a partir de estructuras microscópicas resultaron aún más beneficios para él, como si se hubiera abierto una puerta a un nuevo mundo. Por lo tanto, Imu simplemente ignoró el espionaje anterior y no tenía prisa por estudiar a Sopon. Su mente estaba ahora completamente centrada en la gota. Mientras tanto, en Marineford, Sengoku actuó con decisión. Dado que debía transportar personalmente y con rapidez al antiguo Shichibukai, Sir Crocodile, a la ciudad de la tecnología dorada, se dirigió él mismo a Impel Down. Las exclusivas corrientes oceánicas triangulares del gobierno mundial hicieron que el viaje desde el cuartel general de la Marina hasta Impel Down durara solo media hora, y con el regreso de 2 Droplet, Sengoku también disfrutó de un paseo remolcado por Droplet, acortando el viaje original de media hora de 10 minutos. Por supuesto, el envío de las Droplet también tenía como objetivo escoltar posteriormente la nave prisión hasta la ciudad de la tecnología dorada. Impel Down. Magellan recibió una comunicación del primer nivel y se sorprendió mucho. No esperaba que el almirante de flota Sengoku llegara directamente sin previo aviso. Inmediatamente dejó de importarle la diarrea y salió corriendo con un sonido chapoteante. Como resultado, cuando Magellan salió, Sengoku y el personal de la marina que lo seguía ya habían subido en el ascensor hasta el tercer piso. Almirante de flota Sengoku. Magellan, Anjabal y los demás saludaron, e inmediatamente sus miradas se dirigieron a los 2 Droplet que seguían a Sengoku. La superficie de las gotas reflejaba el entorno del tercer nivel, con un aspecto algo ardiente, lo que hacía que todos en Impel Down no podían evitar tragar saliva con dificultad. Capítulo 90. Nivel 6. El desdén del gran prisionero por los dragones celestiales. Esta era el arma secreta que había arrasado la primera mitad de la Grand Line, enviando a un gran número de prisioneros, y que nunca fallaba. La gota. Magellan lo observará con auténtica codicia, pensando que si Impel Down contara con semejante sistema de seguridad, sería verdaderamente inexpugnable. Si algún prisionero se atreviera a causar problemas, un ataque de la magnitud de un almirante caería directamente sobre él.
Anjabal y los demás miembros de la gerencia de Impel Down lo vieron por primera vez y sintieron mucha curiosidad por la gota. Después de todo, la reputación de Droplet había sido demasiado grande últimamente, extendiéndose por todo el mundo. Almirante de la flota Sengoku, ¿qué le trae por aquí? Magallanes estaba un poco inseguro. No sabía qué asunto tenía Sengoku al traer la gota hasta allí. Para capturar a un prisionero, señor Cocodrilo. Sengoku estaba claramente de buen humor. El hombre, normalmente serio, incluso tenía una leve sonrisa en los labios. Luego dio un paso al frente, dirigiéndose con aire familiar hacia el pasaje al nivel 6. Magellan y los demás de Impel Down intercambiaron miradas y los siguieron apresuradamente. Al llegar al nivel 6 de Impel Down, los prisioneros en las celdas dispersas se sintieron atraídos por los pasos en el pasillo. Giraron la cabeza y vieron a Sengoku acercándose, vestido con su uniforme de almirante de flota, con la espalda recta. Los distintos prisioneros del nivel 6 se quedaron repentinamente desconcertados, ya que no esperaban que ese viejo, Sengoku, apareciera de repente en el nivel 6. Porque, por lo general, no se ve a un infante de marina de alto rango entrar en el nivel 6 hasta pasados años. Sengoku tampoco miró a los prisioneros de las otras celdas. El aura del almirante de flota era aún más poderosa, lo que hacía que los prisioneros observaran con miradas esquivas, pero sin emitir ningún sonido. Hasta que Sengoku se detuvo frente a una de las celdas individuales, observando la figura envuelta en sombras oscuras. Esta figura parecía una bestia salvaje, acechando en la oscuridad, lista para devorar a alguien en cualquier momento. Sabía que el almirante de flota Sengoku lo estaba mirando fijamente. Cocodrilo, ya no tienes que quedarte aquí. MMM. En las sombras, Cocodrilo murmuró confundido y asomó la cabeza. No se esperaba que Sengoku dijera algo así. Un dragón celestial de Tierra Santa quiere que vayas. Tienes mucha suerte. Sengoku explicó el motivo. ¿Un criminal como yo, podrá un dragón celestial salvarme? Cocodrilo se burló. Dada la naturaleza del gobierno mundial, ¿cómo era posible que lo dejaran salir? ¿Qué tipo de dragón celestial tenía tal influencia? En ese momento, Sir Cocodrilo sintió duda y desdén en su corazón. ¿Acaso los dragones celestiales, esa panda de inútiles, esa gente con aires de grandeza merecían que él los derrotara? Y puede que ni siquiera sea cierto. Porque los dragones celestiales no tenían la suficiente influencia como para que el almirante de la flota viniera personalmente a llevárselo. Quien quiere que vayas es Sanfi Garland. Él es diferente de los demás dragones celestiales. Es un gran honor para ti, e incluso podrías emprender un camino distinto gracias a esto. Podrías incluso recuperar tu libertad. Sengoku intercedió por Lin. Sabía que Crocodile era un hombre despiadado y de mente profunda. Que Lin quisiera que fuera no significaba necesariamente que sería un esclavo o que sería maltratado para su diversión. Por eso Sengoku intercedió por Lin, para evitar que Sir Crocodile actuara de forma imprudente tras su llegada y causara problemas. Si ser esclavo es lo que llamas otro camino, ¿crees que lo elegiría? Sir Cocodrilo no se inmutó, con una sonrisa fría y desdeñosa en los labios. ¿Quién no conoció a los dragones celestiales? Incluso si querían que se fuera, probablemente estaban interesados en su estatus como uno de los Shichibukai y querían convertirlo en su esclavo. Sanfi Garland es diferente de los demás dragones celestiales. Ya lo he dicho. No tiene esclavos bajo su mando. Sengoku, como era de esperar, no estaba seguro de para qué quería Lin a Crocodile, pero era muy probable que no lo convirtiera en un esclavo. Por supuesto, era inútil que Crocodile se negara ahora. Un prisionero no tenía ninguna posibilidad de negociación. Aunque dijera muchas palabras inútiles, Sengoku lo encadenaría a la fuerza y lo llevaría a la ciudad de la tecnología dorada. Almirante de flota Sengoku, no es necesario que pierda el tiempo conmigo. En mi estado actual, ¿tengo derecho a negarme? Sir Cocodrilo comprendió su situación, pero la fría sonrisa en sus labios demostraba que, sin duda, no estaba contento con ella. Si realmente lo enviaban a los dragones celestiales, Crocodile pensaba en secreto que sin duda lo pondría todo patas arriba. Es un honor para ti que Sanfi Garland se haya encaprichado de ti. Actualmente es el inventor y científico más joven y destacado del mundo. A Sengoku no le importó y continuó hablando. Pero estas palabras provocaron una carcajada entre los presos que los rodeaban. Dragón celestial. Científico. Ja 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 ja.
Me estás matando. ¿Desde cuando el general más sabio Sengoku empezó a contar chistes? En medio de las burlas, Sengoku permaneció tranquilo, mientras que Magellan y los demás reprendían a los prisioneros para que guardaran silencio. En ese instante, Sengoku miró fijamente a los ojos de Crocodile y agitó la mano detrás de él. Ante los ojos de todos los presentes, la gota flotó entre la multitud de la marina. Sengoku miró a su alrededor y dijo: Entre vosotros, debe haber algunos que conozcan la gota. Algunos prisioneros habían sido capturados recientemente, y los antiguos prisioneros del nivel 6 también habían oído hablar de la nueva y asombrosa arma de los marines, la Droplet. ¿Este es el arma Droplet de tu infante de marina? Al contemplar la apariencia onírica de la gota, todos los prisioneros no pudieron evitar contraer las pupilas, con una expresión solemne. Algunos incluso habían experimentado el poder de la gota, con rostros sombríos mientras apretaban los dientes. Sir Crocodile había sido derrotado por Luffy y capturado antes de que la gota de Azótrofo extendiera su fama por el mundo, así que esta era la primera vez que la veía. Gota, ¿qué intentas decir? La mirada sorprendida de Crocodile se apartó de la gota y miró a Sengoku. La gota fue inventada por Saint Figarland. ¿Comprendes la importancia de esto? Sengoku solo quería decirle que Lin no era un dragón celestial cualquiera. Cuando se pronunciaron esas palabras, los prisioneros presentes quedaron verdaderamente atónitos. Incluso aquellos prisioneros que habían sido enviados por el Droplet desconocían la noticia que posteriormente se difundió desde el ejército revolucionario. No era raro que tipos arrogantes como los dragones celestiales hicieran cosas dañinas y absurdas. Pero en lo que respecta a la tecnología, realmente conmocionó a un grupo de personas. Pero a juzgar por la expresión de Sengoku, no parecía estar bromeando, por no mencionar que Sengoku, como almirante de la flota de la armada, no tenía necesidad de decir cuentos mentiras. ¿Inventado por un dragón celestial? Jajajaja, qué irónico. ¿Acaso la marina todavía tiene que depender de los medios de un dragón celestial? En medio del silencio, una carcajada resonó de repente. Era Shiryu de la lluvia, quien había sido encerrado por Magallanes, y no pudo evitar burlarse. Incluso si fue inventado por un dragón celestial, ¿y qué? ¿Por qué la armada anterior no tenía este nivel de eficacia para combatir a los piratas? Se decía que la gota que había enviado a tanta gente recientemente había sido inventada por un dragón celestial. HMPH, la marina siempre ha sido un título de los dragones celestiales, no hay nada extraño en eso. En lo más profundo del nivel 6, una mirada feroz se clavaba en el costado de Crocodile, y alguien habló con arrogancia. Los prisioneros presentes quedaron atónitos. Este Bullet era un hombre feroz. Como era de esperar, no pudo evitar burlarse también de la marina. Exacto. Buda Sengoku, ¿vienes aquí para presumir de la invención de los dragones celestiales? ¿Quieres aumentar el prestigio de esos pedazos de escoria? Avalo Pizarro y los demás intervinieron uno tras otro, burlándose y gritándole a Sengoku con desdén. Capítulo 91 Sengoku. Señor Cocodrilo, si puede resistir un golpe de la gota, lo consideraré su victoria. Al ver que todos se descontrolaban cada vez más, muchos los imitaron y comenzaron a protestar. Cállate la boca. Magallanes, en su calidad de alcaide, fue el primero en salir, intimidando a los prisioneros que se burlaban y lo insultaban. Ni siquiera se les permite hablar. ¿Acaso no tienen suficientes trucos ustedes, los del gobierno mundial? Quizás sea un invento ajeno, y lo están haciendo pasar por suyo. Ah, claro, ¿de verdad la gota es tan fuerte? Exacto, una invención de los dragones celestiales. Ridículo. Sea como sea, ustedes, los marines, no son más que perros para los dragones celestiales, jajajaja. Los prisioneros no se creyeron la actuación de Magallanes. En cambio, se rieron sin control. Vasco Shot, Avalo Pizarro, Catarina de Bon, Bullet y otros prisioneros importantes observaban con sonrisas cómo el personal de Impel Down era incapaz de dimitir. Magellan estaba tan furioso que los efectos de sus habilidades comenzaron a manifestarse. El veneno fluía, deseoso de someter a ese grupo de prisioneros sin ley. Pero Sengoku no se inmutó ante estos prisioneros. Hizo caso omiso y le indicó a Magellan que se calmara, con la mirada fija en Crocodile. Te digo esto porque espero que te portes lo mejor posible cuando conozcas a Sanfi Garland y cause menos problemas. Mientras Sengoku hablaba, aún podía ver desdén en los ojos de Crocodile, y un atisbo de burla apareció en la comisura de sus labios.
¿Tienes algo a lo que objetar? Derrotado por Sombrero de Paja, ¿crees que aún eres digno del título de Shichibukai? En cuanto pronunció esas palabras, la cara de Cocodrilo cambió por completo, adquiriendo un aspecto extremadamente feo. Ser derrotado por Sombrero de Paja fue un obstáculo insuperable para él. Su plan, ejecutado durante mucho tiempo, había sido destruido por Sombrero de Paja sin ayuda de nadie. Al ver el semblante de Crocodile, Sengoku supo que su provocación había surtido efecto, así que dijo: si no te convence ir a ver Saint Figarland así, ahora puedes batirte en duelo con la gota que él inventó. Si aguantas un minuto, no tienes que ir. Sengoku miró a Crocodile con ojos serenos. Sin embargo, tras verse afectado por el incidente de los Sombrero de Paja y ser menospreciado por Sengoku, Crocodile no pudo soportarlo. Un objeto muerto, que de hecho lo miraba con desprecio, pensando que no podría resistir ni un minuto. Cocodrilo, chupa la gota hasta secarla. Ja ja ja. Bullet comenzó a abuchear de inmediato, y los demás prisioneros también empezaron a aullar. Sengoku te da una oportunidad gratis. Aplasta la gota. Acéptalo y pisotea la cara de los marines contra el suelo. Bajo los abucheos, la expresión de Magallanes era sumamente sombría. Si Sengoku no lo hubiera detenido, habría envenenado a esos bastardos hasta la muerte. Pero Crocodile miró a Sengoku con seriedad y apretó los dientes, asintiendo. Lo destruiré. Eso no es necesariamente cierto. Sengoku se burló y le hizo una señal a Magellan para que liberara a Crocodile. Mariscal, ¿no es esto demasiado peligroso? Magallanes se encontró en un dilema. El antiguo Shichibukai, Sir Crocodile, era usuario de una fruta del diablo tipología y poseía una gran fuerza. Si lo liberaban así, probablemente escaparía. Si Mer y Geoi se le echaba la culpa después, está bien, déjenlo ir. Sengoku tranquilizó a Magallanes. Dado que el almirante de la flota lo había dicho, y Magellan era en la práctica un subordinado de Sengoku, no tuvo otra opción a pesar de su preocupación y dificultad, así que dio un paso al frente. Los presos del nivel 6 se estallaron en carcajadas, todos con aspecto de estar viendo un espectáculo. Un grupo de prisioneros que estaban a punto de volverse locos por el encierro preferirían ver el caos si hubiera algo de entretenimiento de por medio. Sengoku agitó la mano, indicando a los marines y carceleros que lo acompañaban que se dispersaban, despejando así el área para Crocodile. Los ojos de Crocodile estaban sombríos. No esperaba que le quitaran las ataduras. Tras salir, los carceleros también le abrieron las esposas de piedra marina. En cuanto las esposas tocaron el suelo, Sir Cocodrilo decidió atacar primero. Desató su habilidad sobre la gota en el centro de la arena. La losa de piedra bajo sus pies se corroyó convirtiéndose inmediatamente en arena, formando una espada del desierto que la arrolló. La espada del desierto, de 3 metros de largo, atacaba en diagonal, con un aspecto bastante aterrador. No era tonto. Sengoku tenía una confianza tan grande que la gota no era nada sencilla. Independientemente de si la habían inventado los dragones celestiales o no, era correcto darlo todo. ¿Y qué hay de las burlas de los prisioneros de nivel 6? Cocodrilo no les hizo caso en absoluto. Al ver a Crocodile atacar de forma instantánea y preventiva, apareció una sonrisa en la comisura de los labios de Sengoku. Como resultado, ante la mirada de todos, la espada del desierto surgió del suelo y atacó con ferocidad la superficie de la gota. Con un estrépito, la espada del desierto se hizo añicos al impactar. Por muy fuerte que fuera la cohesión, no pudo doblar la dureza de la gota. La gota no se movió en absoluto y permaneció en su posición original. ¿No puedes hacerlo? Cocodrilo se sorprendió muchísimo, pensando que realmente no era tan sencillo. Los demás prisioneros también mostraron expresiones de sorpresa al presenciar esta escena. Aunque este movimiento de Sir Cocodrilo no fue necesariamente el más poderoso, era evidente que había empleado mucha fuerza. De lo contrario, no habría tenido un ímpetu tan aterrador. No esperaban que ni siquiera sacudiera la gota, y mucho menos que dejara una marca. Entre ellos, varios prisioneros importantes con recompensas de cientos de millones, que habían quedado inconscientes por el ataque de la gota, temblaron y dejaron de hablar. Al presenciar esta escena, Magellan finalmente reaccionó. La gota era un arma conocida por tener un poder de combate a nivel de almirante, y su defensa era invencible, capaz de resistir el ataque de Kaido. En la arena, Cocodrilo apretó los dientes, movió su cuerpo y golpeó con furia su mano de gancho contra Gota.
Este golpe requirió toda su fuerza. Pero aún así, al tocar la gota, sintió como si se estrellara contra una montaña de piedra marina. La dureza hizo que la expresión de Cocodrilo cambiara. Bajo el enorme retroceso, el gancho dorado que sostenía se rompió al instante. Tras aterrizar, Cocodrilo miró su brazo vacío con incredulidad, sintiéndose sumamente conmocionado. ¿Eso es todo? La gota ni siquiera te ha atacado todavía. Sengoku rió alegremente, con los brazos cruzados como si estuviera viendo un espectáculo, continuando así provocando a Crocodile. Así es, la gota había recibido los dos ataques de Cocodrilo mientras flotaba allí sin moverse, y Cocodrilo ni siquiera había podido hacerla hundirse o temblar en lo más mínimo. Esto hizo que Cocodrilo no se convenciera en absoluto, y su rostro se tornó feroz. Estaba furioso. No había vencido a Sombrero de Paja, y ahora ni siquiera podía vencer a esta cosa. Cocodrilo seguía sintiendo orgullo en su interior. Su poder recorría su cuerpo con fuerza, y un huracán pareció arremolinarse a su alrededor, levantando arena y piedras. Jeje. Al ver a Sir Cocodrilo en ese estado, Sengoku soltó una risita deliberadamente y retrocedió un paso más con sus hombres. Estaba a punto de hacer una jugada importante. La furia interior de Cocodrilo se estalló, y de inmediato desató una tormenta de arena. Al extender las palmas de las manos, su poder se corroía y se extendía bajo sus pies, creando más arena y piedras. Capítulo 92. Señor Cocodrilo es débil, a continuación, Shiryu de la lluvia. ¿Qué impacto tendría una tormenta de arena si se desatara dentro de los límites del nivel 6? Los prisioneros de las celdas circundantes no pudieron evitar taparse la nariz y la boca, incapaces incluso de abrir los ojos, secretamente conmocionados por el aterrador poder de Cocodrilo. Las cadenas que colgaban de las paredes resonaban, y los marines y carceleros de Impel Down que rodeaban el lugar observaban con los dientes apretados. Magallanes realmente quería intervenir, pero Sengoku negó con la cabeza. En ese momento, él mismo tenía mucha curiosidad por ver cuánto podía desatar Sir Crocodile y si podía dañar a la gota. En cuanto a este pequeño acto de destrucción, mientras no afectará a los prisioneros retenidos en el nivel 6, a Sengoku no le preocupaba demasiado. El ataque masivo que Crocodile estaba preparando no esforzó mucho. La tormenta de arena arremolinada comenzó a comprimirse y, finalmente, toda la energía se concentró en la palma de su mano. Con una mirada fría, Cocodrilo la blandió con furia hacia la gota. La tormenta de arena comprimida golpea la superficie de la gota, la arena actuando como cuchillas afiladas interminables, raspando incesantemente junto al tornado, incluso produciendo un sonido áspero y chirriante. La violenta fuerza del viento se expandió, y todos observaron a la gota, presenciando cómo la tormenta de arena de Cocodrilo se disipaba poco a poco hasta que la arena cayó al suelo y todo movimiento cesó. La gotita quedó ilesa. No, eso no es posible, ¿verdad? Los prisioneros que rodeaban el lugar estaban sumamente asombrados, mirando con incredulidad la gota, que aún no presentaba marcas. Bullet, Avalo Pizarro, Catarina Devon y los demás entrecerraron los ojos y sus expresiones se volvieron serias. Esta gota, era realmente tan resistente, sin sufrir ningún daño bajo la fuerza cortante de la tormenta de arena de Sir Cocodrilo. El cocodrilo jadeaba en busca de aire, sus ojos se movían nerviosamente. Ya te he dejado intentar 2 movimientos, ahora acepta un ataque, de lo contrario se acabará el minuto. Sengoku ya no tenía la apariencia de provocar a Sir Crocodile como antes. Debajo de su sombrero, el controlador emitía una tenue luz azul. Dio la orden de atacar. En un instante, la gota se movió. Originalmente colgaba verticalmente, como una gota de agua a punto de caer, pero ahora inclinaba la cabeza hacia arriba, apuntando directamente a Cocodrilo. La propulsión de la gota fue completamente silenciosa. Aparte de la vibración del aire, ni siquiera hizo mientras ruido cargaba directamente hacia Cocodrilo. Un método de ataque simple y brutal. Sin embargo, incluso con tal simplicidad, Cocodrilo casi no reaccionó. La velocidad de la gota era simplemente demasiado rápida. Pasar de la propulsión a la velocidad máxima se completaba en una fracción de segundo. Ese era el terror de la propulsión por retroceso. Estallido. A tal distancia, Cocodrilo apenas había reaccionado levantando la mano cuando la gota impactó contra su cuerpo. Bajo el inmenso impacto, Cocodrilo escupió inmediatamente un chorro de sangre.
Su cuerpo entero se estrelló contra su propia celda, y solo cuando se golpeó con fuerza contra la pared se convirtió en arena y cayó. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar y elementalizar activamente. En ese momento, Bullet abrió muchos los ojos, mirando a Droplet con incredulidad. Ni siquiera había podido seguir la trayectoria de ese último golpe. Hubo cierto descuido, pero dado que había entrenado a ese nivel, el hecho de que no hubiera podido seguir el ritmo de inmediato demostró la gran aceleración que había mostrado el Droplet. Los demás prisioneros, como Avalo Pizarro y otros, exclamaron conmocionados. Crocodile es un usuario de habilidades de tipología. ¿Cómo logró esta gota golpearlo? ¿Podrías tener piedra marina? Pero... Pero Crocodile ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, y ni siquiera pudo resistir la fuerza. Todo el lugar estaba lleno de asombro. En ese momento, la arena se reunió y se transformó de nuevo en cocodrilo. Su expresión era fea, la comisura de sus labios estaba manchada de sangre y miró a la gota con incredulidad. No se atrevió a ser descuidado de nuevo. Cocodrilo incluso conservó su cuerpo en forma de arena. Sin embargo, la gota se movió de nuevo, desapareciendo de su lugar en un instante. Bullet observaba con intensa concentración. Esta vez lo vio con claridad, y también vio la derrota de Crocodile. A esa distancia, la gota volvió a golpear a Cocodrilo en menos de un segundo, provocando que su pecho se hundiera ligeramente. Esta vez, todo su cuerpo salió disparado a través de la pared. La elementalización fue inútil, y se estrelló violentamente contra un pilar antes de deslizarse hacia abajo. Al observar a Crocodile, que estaba aturdido y casi inconsciente, luchando por levantarse pero con un dolor insoportable, era evidente que probablemente se había roto los huesos del pecho. Por un instante, todo el lugar quedó atónito. Todos se quedaron boquiabiertos de asombro. Incluso la persona más insensible podía ver lo aterrador que era el poder de ataque desplegado por la gota. Sir Crocodile, uno de los Shichibuka y un pirata que podía ostentar semejante posición no podía ser débil, sin embargo había sido derribado al suelo con solo 2 golpes, retorciéndose de dolor pero incapaz de levantarse. Las cosas inventadas por los dragones celestiales son así de feroces. Bullet no pudo evitar murmurar. Los demás prisioneros sudaban frío y les corría por la frente. Y en lo más profundo de Impel Down, un par de ojos no pudo evitar alzar la vista. ¿De verdad esto fue inventado por los dragones celestiales? Cuanto más poderosa resultaba ser la gota, menos le creían los prisioneros del nivel 6. Si te hubiera lanzado la gota desde el principio, no habrías tenido oportunidad de preparar tus técnicas. Claro que, incluso si las hubieras lanzado, habría sido inútil. Sengoku dijo con un atisbo de sonrisa engreída. ¿Un cuerpo tipología? Los materiales utilizados para fabricar la Droplet incluyen piedra marina, y en cantidades muy grandes. Lidiar con los tipos logía simplemente no es un problema. De esta forma, cuando Sir Cocodrilo sea enviado ante Lin, seguramente se controlará y no causará problemas. Sí, Sengoku realmente tenía la intención de ganarse el favor de Lin. De lo contrario, ¿por qué se esforzaría tanto en jugar estos juegos con estos prisioneros? Magallanes, Anjabal y los demás finalmente presenciaron el verdadero poder de la gota, y uno por uno, tragaron saliva con dificultad, codiciándola aún más. ¿Quién sabe cuándo un arma como la Droplet podría aterrizar aquí en Impel Down y contribuir a la causa de la prisión? Basura. Déjenme salir. Yo lo haré. Justo cuando todos en la habitación estaban atónitos, Bullet cambió de expresión, gritando y golpeando la puerta de su celda. Quería probar él mismo el poder de la gota. Sengoku echó un vistazo al ruidoso Bullet, pero lo ignoró, y en su lugar miró al insubordinado jefe de la cárcel, Shiryu de la lluvia, que no podía reprimir el deseo del asesino en su corazón. Quería aprovechar esta oportunidad para humillarlo. Anda tú. Inhalé yo. Claro. Shiryu de la lluvia se quedó atónito por un momento, y luego esbozó una sonrisa fría y siniestra. Si se le permitiera empuñar su espada, no habría nada contra lo que no se atrevería a luchar, pero ¿era realmente necesario luchar? Magellan miró a Shiryu de la lluvia, queriendo disuadirlo, pero al ver las intenciones de Sengoku, finalmente no dijo nada. Capítulo 93. Un momento crítico. Una gota bloquea la espada de Shiryu de la lluvia. ¿De verdad Shiryu de la lluvia tenía que enfrentarse a Gota? Él no lo creía. En realidad, estaba pensando en aprovechar la oportunidad para escapar.
No quería ser el jefe de la prisión, ni tampoco quería seguir encerrado en ese infierno infinito. Debido a su estatus, Shiryu de la lluvia también creía que tenía una buena oportunidad de escapar. Por eso aceptado de inmediato. Efectivamente, siguiendo las instrucciones de Sengoku, los guardias de la prisión trajeron el arma de Shiryu de la lluvia, la famosa espada Ryu. Shiryu de la lluvia salió, le quitó las cadenas y agarró al Ryu que le entregó el guardia. Al instante, una oleada de intención asesina surgió de su interior. Encerrado aquí, hacía mucho tiempo que no mataba a nadie. No hagas ninguna tontería. Shiryu. Magallanes rugió, lanzando una advertencia mientras se preparaba para moverse. Vio en los ojos de Shiryu la intención asesina desbordándose, incapaz de ser reprimida. Sin embargo, a esta distancia, ni siquiera Sengoku esperaba que este tipo fuera tan incurable como para desenvainar su espada y matar a alguien incluso con un almirante de flota presente. Así es, Shiryu de la lluvia desenvainó su espada, con los ojos llenos de intención asesina mientras miraba fijamente al guardia que tenía justo delante, desenvainó su espada y asestó un tajo horizontal. Una postura de asesinato estándar. Era demasiado tarde. Demasiado tarde. Magallanes llegó demasiado tarde, e incluso Sengoku llegó demasiado tarde. Los prisioneros presentes, incluido Bullet, no esperaban que este tipo fuera un psicópata incapaz de controlar sus propios impulsos asesinos. Aunque la gente llegó demasiado tarde, los pensamientos de Sengoku seguían superando las acciones de Shiryu de la lluvia. En 0,01 segundos, Droplet recibió el pensamiento urgente de la mente de Sengoku. Sálvalo. En cuanto a la velocidad de Droplet, si bien su límite máximo podría no alcanzar al de un usuario de fruta del diablo como Kizaru, cuando se trataba de aceleración instantánea, nadie podía compararse con Droplet. Desde la recepción hasta la reacción, un halo azul se iluminó en la cola de Droplet, y desapareció en un instante. Para cuando todos se dieron cuenta de lo que había pasado, solo oyeron un clan. De alguna manera, Droplet ya había bloqueado el espacio entre el guardia y Shiryu, y el corte impactó la superficie de Droplet. La incontrolable intención asesina en los ojos de Shiryu de la lluvia se desvaneció, dejando tras de sí una expresión de asombro. La inmensa fuerza y el retroceso entumecieron la mano de Shiryu y provocaron que se le partiera la membrana entre el pulgar y el índice, pero presionó los dientes y se aferró con fuerza. Se quedó atónito. Gota. ¿No estaba justo al lado de Cocodrilo hace un momento? ¿Cómo podía ser aún más rápido que antes? Bullet y los demás prisioneros estaban atónitos y no podían pronunciar palabra, mientras que Sengoku y Magellan parecían aún más sombríos. El guardia de la prisión ya se había desplomado al suelo aterrorizado, mirando con absoluto horror la hoja bloqueada por Droplet. ¿Acaso estuvo a punto de morir hace un momento? En ese preciso instante, un trozo de metal cayó y aterrizó frente al guardia. ¿Era un trozo de la hoja? La famosa espada Ryu en realidad golpeó la superficie de Droplet, y terminó astillándose a sí misma. La mayoría de los prisioneros no pudieron evitar jadear ante aquella escena, y el sudor les corría por la frente. ¿Qué está pasando? La famosa espada Ryu se astilló al golpearla. Tiene que ser tan ridículamente difícil. Incluso Cocodrilo, que estaba medio inconsciente y se esforzaba por mantenerse despierto, guardó silencio al ver esto, sintiéndose interiormente asombrado. ¿Qué demonios es esto? ¿De verdad la tecnología puede alcanzar este nivel? Shiryu de la lluvia estaba realmente asustado, sus ojos se estallaron de sorpresa mientras se retiraba apresuradamente, pero en ese momento, Sengoku, que ya albergaba una leve ira, emitió una orden de inmediato. Droplet lanzó un ataque de inmediato, con una fuerza de impacto inmensa mientras cargaba. Su velocidad era tan rápida que incluso un espadachín veloz como Shiryu de la lluvia solo podía parar con la mayor velocidad posible dentro del menor rango de movimiento posible. El resultado fue que ni siquiera podía mantenerse en pie con firmeza, y se vio obligado a deslizarse hacia atrás por el mero impacto de la colisión de Droplet. Y la parte de su hoja que tocó a Droplet se astilló de nuevo bajo semejante fuerza de impacto. Esta es una hoja famosa. Una hoja famosa. ¿Cómo pudo astillarse? Shiryu de la lluvia rugió internamente, y sus ojos, normalmente fríos, revelaron terror. Pero ahora, no había espacio para tanto monólogo interior.
La velocidad de Droplet no disminuyó en absoluto al girar, realizando giros bruscos que provocaron en los espectadores una profunda sensación de disonancia. Inmediatamente, volvió a atacar con ferocidad. Shiryu de la lluvia no sabía cuántos golpes más podría soportar su resistencia. Entró en pánico. Al tercer golpe, todo su cuerpo se tensó e intentó mantener su espada en posición horizontal para bloquear el impacto de Gota. En el momento del impacto, los espectadores pudieron ver cómo la hoja de la famosa espada Ryu se doblaba. Cuando rebotó, no fue Gota quien retrocedió, sino el mismísimo Shiryu de la lluvia quien salió disparado. La fuerza del impacto fue simplemente demasiado potente. Al instante siguiente, antes de que Shiryu de la lluvia pudiera siquiera recuperar el aliento, Droplet volvió a aparecer frente a él, derribándolo. Esta vez, la membrana que cubría la mano de Shiryu se partió por completo y la sangre goteó por su brazo. Todo su cuerpo le dolía por las repetidas fuerzas de retroceso. No podía escapar. Y no podía ganar. Shiryu de la lluvia estaba empapado en sudor frío, incapaz de prestar atención a su propio dolor porque el ataque de Gota se acercaba de nuevo. Así, ante la mirada atónita de todos los presentes, este antiguo jefe de guardia, un espadachín de primera categoría, fue completamente dominado por Droplet. Aunque levantaba Ryu para bloquear cada vez, cualquiera con ojo perspicaz podía ver que Droplet atacaba con bastante lentitud. Finalmente, la famosa espada Ryu, plagada de mellas, se partió por completo en la mano de Shiryu. El golpe final impactó directamente en su rostro, dejándolo al borde de la muerte mientras se desplomaba contra la pared. Échenlo hacia atrás. Sengoku, lleno de ira hacia Shiryu, ordenó que lo volvieran a encerrar. Estuvo a punto de dejar que ese maníaco matara a una persona inocente. Para entonces, todos estaban demasiado conmocionados para hablar, y ya no quedaba rastro del desdén inicial hacia Droplet. ¿Quién iba a imaginar que esta Gota era realmente digna de su nombre? Los rumores no eran falsos. Realmente poseía un poder de combate al nivel de un almirante. Este nombre quedó grabado a fuego en la mente de los prisioneros presentes. Independientemente de si lo había inventado él, el hecho de que saliera de la boca de Sengoku significaba casi con toda seguridad que estaba relacionado con él. ¿Realmente fue inventado por ese dragón celestial llamado Lin? En ese momento, Cocodrilo, que se había puesto de pie en algún punto desconocido, tosió 2 veces, se apoyó contra la pared y habló con voz ligeramente ronca. Lin y Crocodile sintieron una curiosidad genuina. ¿Era realmente un dragón celestial? ¿Cómo había logrado inventar semejante arma a partir de su imaginación? Así es. Sengoku lo afirmó una vez más, esperando únicamente que Sir Crocodile no le causara ningún problema después de ir allí. Cocodrilo guardó silencio. En ese momento, creyó en las palabras de Sengoku. Tal vez Lin era un tipo diferente de dragón celestial. Lo que provocó este cambio en su perspectiva fue Droplet. Para poder inventar algo tan aterrador, Lin no podía ser en absoluto una de esas derrochadoras barrigonas de Mary Geoise que solo sabían usar sus privilegios. Pero en ese momento, Bullet estaba aún más emocionada. Tras haber estado encerrado durante 20 años y encontrarme con una tecnología tan formidable, tenía muchas ganas de probarla. Sengoku. ¿No tienes mucha confianza en Droplet? Déjame enfrentarme a ella. Capítulo 94. Disparando una bala, 2 gotas atacan simultáneamente. Sengoku finalmente giró la cabeza para mirar al ansioso Bullet, mientras un pensamiento cruzaba por su mente. Lin había dicho que el Droplet poseía un poder de combate propio de un almirante, y esto, de hecho, se había demostrado en combate real. Anteriormente, el único registro de batalla del Droplet era contra los 4 emperadores. Pero Kaido estaba ebrio en ese momento, por lo que no pudo probar completamente el potencial de la gota y la diferencia entre esta y el poder de combate del nivel de los 4 emperadores. Ah, ¿sí? Bullet, un hombre como tú también está interesado en la gota, pero parece que una sola gota no es suficiente para satisfacerte, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, Sengoku recurrió a la provocación verbal. Una sola gota no era segura contra Bullet. Sengoku sabía que Bullet se había estado entrenando día y noche en su jaula, sin parar jamás. Además, este tipo era sin duda una de las existencias más peligrosas de Impel Down, poseyendo fácilmente un poder de combate al nivel de los 4 emperadores. Pero en cuanto Sengoku pronunció esas palabras, todos los prisioneros presentes quedaron atónitos. No solo uno.
¿Había un segundo de esos? Desconocían las noticias del exterior y la cantidad actual de Droplet, por lo que era inevitable que se emocionaran. Al escuchar las palabras de Sengoku, Bullet no dudó ni un instante. Bien. Sus ojos estaban llenos de emoción. Ni siquiera pensé en si quería escapar, solo en un espíritu de lucha que ardía en su interior. La gota era realmente poderosa, y hacía que este tipo, obsesionado con el combate, se emocionara muchísimo. Almirante de flota Sengoku, si Bullet aparece, es demasiado peligroso. Magallanes se quedó realmente sorprendido. No esperaba que Sengoku permitiera que Bullet lo probara. ¿Pero quién era Bullet? El heredero del demonio, un miembro de la tripulación del rey pirata, un hombre despiadado que una vez destruyó directamente toda una zona marítima. Ya era tan poderoso en aquel entonces que nadie podía detenerlo, y fue necesario que el vicealmirante Garp interviniera personalmente. Si lo liberaban y algo salía mal. ¿Está seguro? Sengoku, sin embargo, tenía mucha confianza. Él solo, más 2 Droplet, fueron suficientes para devolver a Bullet a su jaula. Esta era la confianza del almirante de flota, que provenía de su propia fuerza y de su confianza en los Droplet. Magallanes abrió la boca, queriendo decir algo más, pero Sengoku lo interrumpió directamente con un gesto para que abriera la puerta. La segunda gota se había quedado arriba, buscando automáticamente el camino hacia abajo con un solo pensamiento. Cuando Bullet fue liberado, flexionando sus muñecas, todo el nivel 6 no pudo evitar estallar de júbilo. Todos los prisioneros estaban algo emocionados. En su opinión, Sengoku había sido demasiado arrogante esta vez. Si Bullet derrotaba a Droplet, el siguiente momento inevitablemente desataría el caos en el nivel 6, y tendrían inmediatamente la oportunidad de escapar de la prisión. ¡Qué oportunidad tan excepcional! Esto fue lo que provocó la ebullición de toda la prisión. Mientras le quitaban las parrillas a Bullet, una gota se movió silenciosamente por el pasillo, apareciendo a la vista de todos. 2 gotas idénticas flotaban en la arena. Si destruyes deliberadamente las jaulas del nivel 6, tomaré de inmediato y trabajaré con los Droplet medidas para derrotarte. Sengoku, por supuesto, no estaría demasiado descuidado. Se quitó el sombrero, echó la cabeza hacia atrás y se desabrochó los botones del uniforme de almirante de flota. Los infantes de marina que los rodeaban no pudieron evitar sentirse algo emocionados. Era la primera vez que veían a un almirante de flota tan imponente. HMPH. Bullet dejó escapar un resoplido frío, ignorando la advertencia de Sengoku. Al instante siguiente, una intensa presión surgió de su cuerpo. El haki del conquistador, como el de un asura, se irradió hacia afuera. La escena se tornó tensa debido al haki del conquistador de Bullet. No se trataba de un haki destinado a la opresión, sino de algo que se reveló de forma natural tras la liberación de Bullet. Inmediatamente, la figura de Bullet se puso en movimiento, lanzándose violentamente hacia las 2 Droplet paralelas. Un poder violento se concentró en su puño, el haki de armamento cubrió su brazo de negro, y lo destrozó con ferocidad. Potencia comparable a una erupción volcánica. Los presentes no pudieron evitar sentirse conmocionados y tragaron saliva con dificultad. Todos los prisioneros mostraron una pizca de expectación. Y los 2 pequeños controladores en forma de anillo que Sengoku llevaba en la cabeza emitieron una luz azul intermitente. En ese momento, el puño de Bullet seguía golpeando la superficie de una de las Droplet, y el frío del cero absoluto penetraba en la percepción de Bullet. Pero bajo el poder de Bullet, la Droplet salió disparada por los aires, desviándose y retrocediendo. Poderoso. Era una fuerza realmente poderosa. La cara de Crocodile se puso realmente negra. En aquel entonces, Bullet era un tipo que estaba a su altura, y sin embargo, la gota de la que no podía librarse salió volando por su culpa. ¿Está imbuido de Osoku? Los ojos de Sengoku también se entrecerraron. No le sorprenderá demasiado este resultado. El cuerpo de Bullet fue entrenado para ser extremadamente poderoso. Sin embargo, las expresiones de Magallanes, Anjabal y los demás cambiaron. Los prisioneros se estallaron en un alboroto, cada uno de ellos visiblemente alterado. Una existencia verdaderamente peligrosa. La gota, de la que Sir Cocodrilo no podía librarse y que incluso había roto la espada de Shiryu de la lluvia, finalmente salió disparada por los aires. Tras lanzar el puñetazo, Bullet frunció el ceño. El resultado había sido muy insatisfactorio.
Ese puñetazo de hace un momento fue un puñetazo cargado, pero solo al tocar la gota se dio cuenta de lo fuerte que era, y solo la lanzó un poco volando, sin lograr que la gota se estrellara contra la pared. El droplet quedó completamente intacto, sin un solo rasguño. Contó como un golpe totalmente fallido. Pronto, Bullet no tuvo más tiempo para pensar. Había apartado una gota, pero había otra a un lado, y ya se había estrellado. ¡Qué rápido! Las pupilas de Bullet se contrajeron al instante. Levantó su brazo izquierdo, cubriéndolo con Aki, y resistió la gota de frente. Con un estallido, un sonido enorme reverberó. Magallanes observaba con la boca abierta, algo incrédulo. Bullet había bloqueado el impacto de Droplet con tal rapidez que, aunque sus pies no se movieron, fue empujado ligeramente hacia un lado. La otra gota también atacó a gran velocidad en ese momento. Bullet ya no pudo contenerse. Infusión de Aki del Conquistador, ha dominado lo básico. Sengoku observó el estado de Bullet y frunció ligeramente el ceño. Cabe decir que estos 20 años de prisión le habían permitido a Bullet avanzar mucho en el cultivo de su Aki. Al menos, ahora se acercaba al umbral de la cima. Así es, al enfrentarse al ataque de la segunda gota, la presión sobre el propio Bullet también era inmensa. Finalmente había desatado todo su poder. La infusión de Aki del Conquistador era solo lo básico, pero aún así podía ejercer efectos poderosos. Combinada con la infusión de Aki de armamento, el poder de Bullet en el momento era inimaginablemente formidable. Apartó con fuerza la gota que presionaba contra su brazo izquierdo. Frente a la segunda gota que se aproximaba, Bullet lanzó un puñetazo al aire. Con la infusión del Aki del Conquistador, golpeó ferozmente la cabeza de la gota desde la distancia, y surgieron volutas de relámpagos negros y rojos. Esta vez, la gota se encontraba en la dirección opuesta y no fue derribada por el puñetazo de bala. Ambos bandos estaban enfrascados en una lucha de fuerza. Este tipo, si no fuera por las gotas que le impiden contenerse, me temo que no habríamos descubierto, que está a un paso de Kaido. Sengoku pronunció lentamente esta frase. Emperadores fue derribado así por 2 gotas de agua. Capítulo 95. Los grandes prisioneros están conmocionados. Un combatiente del nivel de los 4 emperadores, arrastrado así por 2 gotitas. De hecho, el arduo entrenamiento de Bullet en prisión había dado como resultado mejoras extraordinarias en su físico. Si se trata de cualquiera de los otros prisioneros presentes, con la excepción de unos pocos, probablemente ni siquiera serían capaces de soportar la fuerza del impacto de las gotas. La fuerza del impacto por sí sola bastó para hacer temblar el aire. Parecía realmente aterrador. Bullet sintió una mezcla de emoción y asombro en su corazón. Había desatado tal poder para luchar contra los Droplet, pero aún así no pudo dejarles ni una sola marca, lo que secretamente lo asombró. Realmente no sé cómo un dragón celestial logró inventar un objeto tan divino. Aunque había 2 Droplet, atacaron de uno en uno durante el intercambio. Para Bullet, esto no supuso ninguna presión, y pudo repeler a cada Droplet con un solo puñetazo. Bala, Magallanes, Anjabal y los demás sudaban mientras observaban. No esperaban que los Droplet no pudieran tomar la delantera contra Bullet. Sengoku observaba atentamente los movimientos de Bullet, analizando su fuerza en combate. Al escuchar los murmullos de Magellan y los demás, Sengoku escuchó. Entonces, hagamos que ambos Droplet ataquen juntos. El controlador se ilumina con una luz azul al emitirse otra orden. De repente, la gota que había sido apartada por la bala, que antes flotaba tranquilamente, provocó una vibración en el aire y desapareció de su sitio. Aquí viene. Es evidente que Bullet no se había olvidado del otro Droplet y lo había estado vigilando. Cuando la segunda gota desapareció, sus movimientos fueron extremadamente rápidos. En un abrir y cerrar de ojos, giró el cuerpo, levantó la pierna en un arco exagerado y lanzó una patada feroz hacia la posición prevista. Estallido. El polvo se levantó en nubes debido a la vibración, e incluso las celdas circundantes se aflojaron, asustando a los prisioneros y provocando que retrocedieran presas del pánico. La segunda gota fue repelida violentamente, pero no detuvo su trayectoria. En cambio, aprovechó la fuerza para acelerar, giró bruscamente y volvió a atacar. Para asombro de todos, en ese momento, no solo la segunda gota, sino también la primera, se abalanzaron sobre Bala desde otra dirección. Ambos Droplet lanzaron un ataque simultáneamente. Por una fracción de segundo, a Bullet se le erizó el vello corporal y surgió una sensación de crisis.
La velocidad de las Droplet era vertiginosa, demasiado vertiginosa. Vigilar a una sola no suponía ningún problema, pero con ambas atacando simultáneamente, Bullet sintió una presión inmensa. Tras ser alcanzado por una gota, Bullet calculó que no saldría ileso, no tuvo más remedio que desatar un poder aún mayor. Como era de esperar, esta ronda de ataques no le dio a Bullet absolutamente ninguna oportunidad de desatar una ráfaga de fuerza más poderosa. Las gotas venían de dos direcciones. Bullet no pudo esquivarlas por completo. Si bien logró desviar una gota y repelerla usando el haki del conquistador, la otra lo golpeó violentamente desde un costado. Su cuerpo entero se estrelló contra un pilar, provocando la caída de escombros y una nube de polvo. La expresión de Sengoku era muy tranquila. Era seguro que Bullet sufriría un poco. No había usado toda su fuerza, y las gotas aún no habían operado a plena potencia. Pero en ese instante, una peculiar onda surgió de Bullet en medio del polvo. Un tono púrpura psicodélico tiñó el suelo y se extendió hacia afuera. Pronto, piedras, pilares, objetos de hierro e incluso las rejillas cercanas se transformaron, convirtiéndose en materia inorgánica que se reincorporó a Bullet. El poder de la fruta Clank Clank. Magellan conoció muy bien las habilidades de Bullet y no pudo evitar echar un vistazo a Sengoku. La expresión de Sengoku permaneció tranquila e imperturbable, lo que obligó a Magellan a tranquilizarse. También se debía a que Bullet no había convertido realmente las celdas de prisión circundantes en materia inorgánica. Al mismo tiempo, un haki del conquistador similar al de Shura surgió del polvo, disipándolo mientras sacudía toda la zona. Los carceleros y prisioneros más débiles no pudieron evitar desplomarse y desmayarse debido a la presión de este inmenso haki del conquistador. La figura revelada de Bullet quedó ahora al descubierto ante todos los que presenciaban la batalla. Esos materiales inorgánicos se estaban adhiriendo a Bullet, formando una armadura y creciendo continuamente. Poco después, Bullet apareció ante sus ojos en forma de pequeño gigante, sorprendiendo a todos. La mayoría de los presentes nunca antes habían visto el poder de la fruta Clank Clank. No solo tenía un aspecto majestuoso, sino que también poseía una sensación de poder aterradora. Bullet había activado el haki del conquistador, la cobertura del haki de armamento y el poder de la fruta Clank Clank. Incluso emanaba de su cuerpo un aura tenue de energía fantasmal y malévola. Esto inevitablemente provocó un ligero cambio en la expresión de Sengoku. Inesperado. Bullet fue capaz de dominar este tipo de poder. Vamos. Con una risa salvaje, Bullet dio un paso al frente junto al gigante acorazado, y pareció como si la tierra misma temblara. En respuesta, los anillos azules en los extremos de las dos gotas se iluminaron. Sengoku sintió que, en ese estado, si los Droplet no activaban su modo de alta potencia para mostrar su verdadera fuerza de combate, podrían sufrir graves daños a manos de Bullet. Los hechos eran, en efecto, así. Bullet, que había desplegado toda su fuerza, se encontraba en un nivel de ferocidad completamente diferente al de antes. A pesar de estar en su forma de pequeño gigante, su velocidad no era menor que antes. Balanceó la palma de la mano y golpeó con fuerza a uno de los Droplet desde la distancia. El choque de inmensas fuerzas creó un sonido que hizo vibrar las cabezas de los prisioneros y carceleros más cercanos. La fuerza del impacto se propagó hacia afuera como una ráfaga de viento. Al mismo tiempo, el brazo de la armadura combinada de Bullet emitió un crujido, seguido inmediatamente por otro impacto. La otra gota impactó contra la parte trasera del pequeño gigante combinado, lo que provocó que Bullet tropezara y casi cayera. Gracias a la increíble maniobrabilidad de los Droplet, dieron un giro y lanzaron un nuevo ataque conjunto. Mientras obligaba a su cuerpo a estabilizarse, el pequeño gigante se agachó ligeramente y lanzó ambos puños hacia atrás simultáneamente. Acompañado de un rugido y una aterradora explosión de poder. Con un sonido, no hubo efecto de amortiguación de aire entre los puños y las gotas. Chocaron directamente entre sí. Otra onda expansiva aterradora. Los prisioneros presentes no tenían a dónde huir y se vieron obligados a soportar las consecuencias, con un gran grupo que fue derribado. Fue realmente un caso de dioses luchando y mortales sufriendo. Los dos puños de Bullet se agrietaban visiblemente mientras resistían a las dos Droplet, cuyas colas brillaban con anillos azules. Una cosa de apenas 1 metro de largo, ¿cómo puede desatar un poder tan aterrador? En ese momento, la mente de Bullet estaba llena de preguntas.
Conocía muy bien su propio poder explosivo, pero el resultado fue que los puños de la armadura combinados se agrietaron primero. ¿Qué clase de fuerza de impacto tan poderosa fue esa, y qué nivel de dureza tan aterrador? Mientras Magellan y los demás observaban con un sudor frío que les corría por la cara, no dejaban de mirar a Sengoku, que sonreía para sus adentros aunque permanecía impasible. Parece que con los dos Droplet es suficiente. Veamos hasta qué punto Bullet puede luchar contra los Droplet. Los Droplet, aparte del desgaste natural, no se cansan. Celestiales. Capítulo 96. Toda la arena conquistada por las gotas. Sir Cocodrilo pide reunirse voluntariamente con los dragones celestiales. Este punto muerto no duró mucho, pero Bullet se emocionó. Es bueno que las gotas sean fuertes. Cuanto más fuertes sean, mejor, porque así podrás disfrutar aún más. Las grietas en su armadura fusionada comenzaron a repararse rápidamente con la reposición de materia inorgánica, y se reforzaron aún más con más Aki. Inmediatamente, Bullet comenzó a blandir sus puños salvajemente, cada golpe con una fuerza aterradora que dejó atónitos a los carceleros y a los prisioneros. Incluso Sir Cocodrilo, Vasco Shot y Abalo Pizarro no pudieron evitar maravillarse en sus corazones. Los misiles Droplet son realmente formidables. Con este tipo de tecnología, la armada se ha vuelto aún más temible. ¿Ha alcanzado Bullet tal nivel de fuerza ahora? Sir Crocodile, en particular, se sentía muy incómodo. Primero, había sido derrotado por el desconocido sombrero de paja, arruinando sus aviones, y ahora estaba siendo provocada por un tipo con el que solía estar a su altura. Sin embargo, al mismo tiempo, quedó asombrado por el poder de las gotas. Incluso en la parte más profunda de Impel Down, esa fugaz figura roja observaba con gran interés a través del haki de observación. Bullet, apenas se mantiene en pie. Es realmente difícil creer que esta cosa sea un producto tecnológico de los dragones celestiales. La figura que habitaba en las profundidades habló con una voz algo ronca, aunque nadie la oyó. En este momento en la arena, las Droplet, con su aterradora movilidad, eran como balas conscientes, lanzando ataques continuos alrededor de Bullet. Además, no se trataba de ataques desorganizados. El sistema inteligente que contenía los Droplet les permitía atacar de forma autónoma las debilidades de Bullet tras recibir órdenes. Si se tratara de una sola gota, tal vez esto no sería posible en absoluto. Pero con un compañero, los dos Droplet organizaron ataques frecuentes que no dejaban respiro, y cada golpe poseía un poder propio de un almirante. Si Bullet hubiera estado en el mundo exterior durante algún tiempo para recuperarse por completo, tal vez habría podido seguir resistiendo, pero en ese momento, la verdad es que le costaba bastante. Cada vez que lograba resistir una gota, inmediatamente era golpeado por la otra, sufriendo un fuerte impacto. Jejeje, jajajaja. Cuanto más luchaba, más loco y excitado se ponía. Bullet no sintió frustración alguna por ser sometido por los dos Droplet. En cambio, se reía a carcajadas. Necesito ser más fuerte. Más fuerte. En ese estado de euforía, Bullet olvidó por completa la advertencia de Sengoku. Sus habilidades continuaron expandiéndose, reponiendo constantemente la materia inorgánica y haciendo que su armadura fusionada fuera aún más masiva. Suficiente. Sengoku frunció el ceño, sintiendo que el experimento ya había durado demasiado, y alzó la voz para detenerlo. Ahora tenía una referencia para la fuerza de Bullet. El desgaste de las Droplet bajo tal intensidad era de solo el 20%, lo que demostraba que, en realidad, todavía existía una brecha en el poder ofensivo entre Bullet y Kaido. Asimismo, el estado de Bullet se volvía cada vez más frenético durante la batalla, y le sería muy fácil perder el control. Detener. Las gotas se habían detenido, pero los ojos de Bullet estaban inyectados en sangre y no había controlado sus habilidades en absoluto. Los prisioneros estaban eufóricos. Esta era justa la situación que querían. Bullet, date prisa y transfórmate. Lo mejor sería que transformara sus jaulas y grilletes en materia inorgánica. Así podrían liberarse y trabajar juntos para escapar de Impel Down. Al ver esto, Sengoku solo pudo suspirar, y una poderosa luz dorada brotó de su cuerpo. Buda Sengoku. Los presos presentes quedaron todos conmocionados. A excepción del Conde Rojo en las profundidades, ninguno de ellos había visto a Sengoku moverse. Ahora, con esta intensa explosión de luz dorada, una sensación aterradora impregnaba el aire. Zoan mítica, fruta humana, gran forma de Buda.
Mientras Sengoku hacía su movimiento, las gotas también presionaron a Bullet, y las dos gotas inmovilizaron los hombros de la armadura fusionada, manteniendo al pequeño gigante en su lugar. Sengoku se transformó en una forma de gran Buda aún más masiva, 2 o 3 veces más grande que Bullet en el momento. Fue una suerte que Impel Down fuera lo suficientemente alto y espacioso como para permitir que Sengoku desatara su poder. Antes de que Bullet pudiera liberarse de la supresión de las gotas, una palma dorada sujetó firmemente el cuerpo de su gigantesca armadura. Un tenue halo blanco apareció, envolviendo a Bullet, e inmediatamente, una poderosa onda expansiva estalló en la zona. Se interrumpió el suministro de materia inorgánica y se contuvo la transformación de sus habilidades. Bullet dejó escapar un rugido de dolor. Incapaz de liberarse, miró fijamente la forma de gran Buda de Sengoku con los ojos ardiendo de fuego. Si no fuera por las gotas que suprimían su cuerpo, habría sido imposible para Sengoku manejarlo de esta manera. Pero ahora, Sengoku había aprovechado la oportunidad para neutralizar a Bullet. Además, tras haber luchado contra los Droplet durante tanto tiempo, Bullet ya no tenía fuerzas para contraatacar. Con un fuerte estruendo, y tras interrumpirse el suministro de materia inorgánica, la gigantesca forma de Bullet fue suprimida por el gran Buda de Sengoku. Bajo la onda expansiva, incluso el suelo se abrió en un enorme cráter, dejando al descubierto la aleación que había debajo. La armadura inorgánica se hizo añicos en el suelo. Bullet recibió de lleno el despiadado ataque de Sengoku, escupiendo sangre al caer de la armadura destrozada. Rápido. Magallanes llevaba tiempo empapado en sudor frío. Al ver la situación, arrebató los grilletes a los atónitos carceleros y se abalanzó sobre ellos, con el cuerpo rebosante de furia. Mientras protegía a Bullet, también lo encadenó. No había otra opción. Este tipo era demasiado violento y poderoso. Magellan no se atrevía a descuidarse lo más mínimo, y fue una suerte que el almirante de flota Sengoku pudiera controlarlo. Sin embargo, los prisioneros que los rodeaban se mostraban decepcionados y conmocionados, paralizados en sus asientos. Anjabal y los demás oficiales y carceleros de Impel Down también tragaron saliva con dificultad. Nunca antes habían visto al almirante de flota Sengoku hacer un movimiento. Fue genial. Sengoku volvió a su forma humana, miró fríamente a Bullet, que apretaba los dientes y se mostró reacción, y dijo: «Te lo advertí. Solo estaba luchando contra las gotas». La bala seguía implacable. Incluso cuando Magallanes lo empujó a la celda, gritó, muy a su pesar: «No tienes ninguna posibilidad». Sengoku se burló y luego lo ignoró aún más. Bullet casi se muerde las muelas mientras miraba fijamente a Sengoku con furia. Pero también sabía que aún existía una brecha entre él, Sengoku y los dos Droplet, y que con ellos dos trabajando juntos, no tenía absolutamente ninguna posibilidad. En el futuro, tendría que entrenar aún más duro. Sengoku suspira aliviado. Casi había perdido el control de la situación. Luego miró a Sir Crocodile, que aún no había sido encadenado. Este tipo se había portado muy bien todo el tiempo. Era un tipo que entendía la situación. Crocodile sabía lo que significaba la mirada de Sengoku. Entrecerró ligeramente los ojos y dijo: «Acepto reunirme con los dragones celestiales y no causaré ningún problema». ¿No habría bastado con pensar así antes? Solo entonces Sengoku se mostró satisfecho. Tenía que resolver este asunto a la perfección para Lin. No podía entregar a una persona problemática. Solo congraciándose con Lin podría la Armada obtener derechos de prioridad sobre la tecnología inventada por Lin en el futuro. Quizás si estuviera contento, le daría a la Marina 2 o 3 Droplet más. El señor Cocodrilo no dijo nada más, su expresión no era buena, y al ver esto, Sengoku se preparó para llevárselo. Pero en ese momento, en medio del ruido de los prisioneros, sonó de repente el timbre del ayudante. Capítulo 97. El nivel 6 tiembla de nuevo. Además de la gota, también está el sofón. Mariscal Sengoku. El sopón ha llegado al lugar designado. La persona que llamó era un vicealmirante de la Armada, que informaba sobre la ejecución de la operación Sopón. Antes de que el mariscal Sengoku partiera hacia Impel Down, el sopón trajo de vuelta por el almirante Kizaru Borsalino ya había comenzado su botadura. El objetivo seleccionado no era otro que los 4 emperadores del Nuevo Mundo. Una vez que el sopón alcanzó su posición designada, informó Sengoku. Sengoku, que estaba a punto de marcharse con Sir Crocodile, se detuvo en seco.
Los prisioneros que los observaban miraron a Sengoku y a su grupo con confusión. Sengoku se dio la vuelta, sacó una pequeña esfera azul de entre sus pertenencias, miró al grupo de prisioneros y, una vez tomada la decisión, activó la proyección de la pequeña esfera azul sin dudarlo. Se proyectó una pantalla luminosa de varios metros de ancho y alto, que mostraba ante todos la escena de cielos azules y yeguas cristalinos. ¿Qué es esto? ¿Una imagen? Los prisioneros del nivel 6, entre ellos Avalo Pizarro, Catarina de Bon y otros, quedaron increíblemente asombrados. Ser capaz de proyectar una imagen tan nítida desde una pequeña cuenta fue realmente revelador. ¿Puede una imagen ser tan clara? Sengoku, ¿qué clase de truco estás intentando hacer? Avalo Pizarro observaba con recelo, entrecerrando los ojos mientras preguntaba. Otro invento de Saint Figarland, el sopón, es una tecnología de vigilancia. Sengoku miró a Avalo Pizarro sin expresión y dijo débilmente. En ese momento, una voz anciana surgió de las profundidades del nivel 6. Durante mucho tiempo, los dragones celestiales solo han sido arrogantes y sin ley. ¿Cuándo producirán realmente semejante genio? El viejo no pudo evitar saltar. Las expresiones de Magallanes y los demás cambiaron ligeramente al oír esa voz, y murmuraron. La persona que hablaba no era otra que el Conde Rojo, Redfield, quien había estado encarcelado durante décadas y que una vez dominó las yeguas. Desde la aparición de la gota hasta la del sofón actual, Redfield no pudo evitar sentir curiosidad y continuó. ¿Qué tipo de funciones poderosas tiene este sofón? No solo es capaz de vigilar, sino que además es imposible de rastrear. Aunque te esté vigilando justo delante de la cara, no podrías detectarlo. También tiene funciones como interferir con el Aki tricolor dentro de su rango de vigilancia y mostrar texto. Sengoku reveló el poder del sopón a los prisioneros del nivel 6 sin ningún tipo de ocultamiento. Precisamente por eso, Sengoku decidió desplegar la pantalla de luz allí. Para intimidar a este grupo de individuos sin ley extremadamente peligrosos, y hacerles saber que la armada actual posee poderosos medios tecnológicos. Por supuesto. Tras ver las imágenes de vigilancia de los Sopón y escuchar la descripción de Sengoku, todos los prisioneros quedaron presentes conmocionados y sus expresiones cambiaron. ¿Interferir con el Aki? ¿Cómo es posible? Estás bromeando. Todavía no tenían una idea intuitiva de las capacidades de vigilancia de los Sopón, pero al oír hablar de una función tan absurda como la de interferir con el Aki, muchos prisioneros se burlaron inmediatamente. La mayoría de la gente no creía que la tecnología pudiera alcanzar tal nivel. El Aki era un poder derivado del cuerpo, así que ¿cómo se podía interferir con él? Pero la mirada del Conde Rojo, Redfield, atravesó la oscuridad, mirando a Sengoku con una expresión silenciosa. Sengoku no discutió con estos prisioneros sobre este tema, sino que comenzó a ampliar su perspectiva. La vista desde el punto de vista de Dios se acercaba al mar, expandiéndose continuamente. En la pantalla de vigilancia apareció una isla con forma de pastel gigante. Esto es la isla Pastel. El territorio de la gran mamá de los 4 emperadores. Esta emblemática isla fue reconocida de inmediato por muchos, quienes exclamaron con asombro.